Continuamos con el diputado Nicolás Mazzot. Gracias, presidente. El otro día, para pagarle créditos al verdadero autor, estuve leyendo una entrevista que se le hacía a un escritor contemporáneo, a Sebastián Carasay, que mencionaba muy al pasar, pero algo que para mí disparó una reflexión bastante oportuna para este momento, la idea de que la mayoría de los regímenes occidentales, las repúblicas representativas occidentales, entre las cuales obviamente se ubica la Argentina hace mucho tiempo, son de alguna manera hijas de la Revolución Francesa. No es mi época preferida de la historia, pero sí es cierto que nos dejó un lema tripartito famoso que funcionaba para los revolucionarios de aquella época y que todavía para el país que la vio nacer viste todos sus edificios públicos y todos sus documentos públicos, y lo conocemos todos, que es el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Y lo que decía el entrevistado, muy al pasar, es que finalmente en muchos países, pero en especial en la Argentina, ha habido, como suele pasarnos, una exacerbación en distintos ciclos gubernamentales de algunos de esos atributos o de alguna de esas virtudes republicanas, y que en general no sabemos encontrar el equilibrio entre los gobiernos que sobreestiman, tal vez de manera insustentable, la igualdad, y aquellos que también entronizan de manera inequitativa la libertad. Por supuesto, es obvio que falta uno. El autor simplemente dijo: siempre brilló por su ausencia. No me voy a dejar de referir a la fraternidad que nos ha faltado en los últimos 40 años y que creo que es de los tres el más importante, pero sí me interesa aprovechar esta oportunidad de la discusión de este presupuesto, de la discusión que comienza de la reforma laboral recientemente enviada y de la discusión de la política económica del actual gobierno en los últimos 2 años, pero también con una autocrítica de los gobiernos que pasaron antes, incluyendo obviamente el que me tocó integrar a mí. Obviamente que la premisa natural es que ninguno de estos tres atributos son antagónicos. Obviamente que la magia o el secreto de una república representativa sustentable es que convivan armónicamente, y eso obviamente es lo más difícil de todo. Entonces, va de suyo que, como queda claro, estamos en un momento de exaltación de la libertad, que responde a un momento de sobreestimación insustentable de la igualdad, pero que lo que corresponde, en todo caso, analizar es cuánta tensión está habiendo actualmente entre la libertad y la igualdad y cómo las podemos conciliar, porque finalmente creo que ahí está el secreto de que aparezca en algún momento la fraternidad. Digo, vamos a empezar con los reconocimientos, porque hacen a la honestidad intelectual, a la caballerosidad para los nostálgicos como yo. Este gobierno ha instalado de manera exitosa una verdad que para muchos era evidente y que tal vez no se supo o no se tuvo la fuerza de zanjar culturalmente. Y es la obvia idea de que la principal ganancia de libertad que el pueblo argentino está valorando es la posibilidad de volver a planificar su futuro. Y eso tiene una asociación directa con la baja de la inflación, con la pulverización permanente de su poder adquisitivo. Y a la luz de eso, inclusive aquellos que tenemos un diagnóstico más crítico, es que tenemos que leer y tenemos que respetar el apoyo que está teniendo la actual gestión. Y lo tenemos que hacer propio. Es lo más difícil de todo, desapasionar la discusión y tratar de encontrar el orden detrás del desorden. Uno puede seguir siendo crítico, uno puede seguir eligiendo otra alternativa, pero insisto, es de honesto intelectualmente, es de sensato tratar de entender qué es lo que la sociedad argentina nos está diciendo: esto cuidémoslo. Entonces, ¿qué es lo que corresponde que empecemos a discutir? La igualdad dentro de la libertad. Eso es lo que tenemos que discutir. Eso es lo que al menos yo quiero discutir. Yo no estoy negando la ganancia en la sensación de libertad que tiene la sociedad por una política que desburocratice, y lo que pueden sentir aquellos que
sienten aliviada su propia carga tributaria respecto de, como decía el miembro informante del oficialismo, el yugo del Estado. Lo que empiezo a cuestionar es qué pasa cuando pensamos que el yugo de una familia es no poder llegar a pagarle el suplemento que pide el tutor que asiste a su hijo discapacitado en la escuela normal, porque congelamos las prestaciones haciendo pagar a justos por pecadores, porque nos parecía que teníamos que romper el sistema. O cómo hacer para poder garantizarle a un hijo joven, adolescente, que está aprovechando de una de las mejores cosas que tiene la Argentina, que es de las cosas que verdaderamente nos ha hecho potencia, como la educación pública y la exportación permanente de talento al resto del mundo. Entonces, que se entienda bien, tenemos que acabar con esta lógica de los desestabilizadores, de los destructores. Pasó inadvertido un detalle. Espero que para usted no, presidente, y para las autoridades del oficialismo tampoco. Estuvieron a un minuto de que se les caiga esta sesión. A las 14:29 tenían 126 miembros sentados. ¿Está claro? Este bloque que hace 3 años les viene pidiendo que cumplan con la ley y que presenten y discutan un presupuesto, que tiene un dictamen propio, que tiene muchísimo para decir y que quiere que la Argentina, a nivel nacional y sus 24 provincias, tengan la misma certeza para planificar a largo plazo que estamos vendiendo en nombre de la libertad, nos sentamos para que esto se permita y para que discutamos, a pesar de las trapisondas reglamentarias, a fondo cómo es que la política económica está dando libertad y con cuánta igualdad. Pero anoten, acá no hay desestabilización, no hay conspiración. Acá lo que hay es una voluntad de discutir si una reducción de los salarios docentes a través de la baja intempestiva que hubo del fondo docente a principios de este gobierno constituye libertad con igualdad, o si una pulverización de las jubilaciones sistemáticamente por debajo de la inflación constituye libertad con igualdad, o si, como decía hace un rato, la destrucción del sistema entero de discapacidad para evitar una auditoría, difícil por cierto, para detectar a todas las pensiones por discapacidad mal otorgadas en otros gobiernos, políticamente otorgadas, que hubieran tenido siempre el apoyo de muchos de nuestros bloques para hacer, pero que claro, constituía gestionar, no romper, constituía una dificultad, no una simpleza. Era mucho más fácil congelar y que paguen justos por pecadores. ¿Y dónde estamos hoy, 1 año y medio después? Tratando a último momento, repartiendo ATN como loco, llamando a los gobernadores, a los intendentes, para que sus diputados digan, che, deroguemos la ley que al final va a estar el aumento de las prestaciones. ¿Y por qué Cuernos no estuvo hace 1 año y medio? ¿Cómo es más libre o más igual eso hoy y no lo era hace 1 año y medio? ¿Cómo puede ser que hayan estado cientos de miles de familias con el Jesús en la garganta, tratando de ver si llegaba el transportista para que su hijo vaya a la escuela, porque a los señores del gobierno les parecía más fácil congelar todo y no gestionar y no detectar fehacientemente cuáles eran las pensiones mal otorgadas? Lo que estamos discutiendo es si hay libertad con igualdad de financiando la salud pediátrica, que también nos hace potencia. Lo que estamos discutiendo es si de financiar de vuelta el sistema universitario de 62 universidades, porque tal vez hay 3 o 4 que rinden mal sus cuentas, para lo cual, si lo hubiesen investigado con gestión, también hubiesen contado con nuestro apoyo, pero no. Más fácil era congelar absolutamente todo, plantear un conflicto de suma cero, discutir una de las políticas de Estado más exitosas de la política argentina, como la educación universitaria gratuita y universal. Eso es libertad con igualdad. ¿Y dónde está la igualdad en todo caso cuando en paralelo, para que con una discusión dogmática diciendo que para todas estas cuestiones no había dinero, sí apareció el dinero para bajar el impuesto a los bienes personales, para facilitar un blanqueo que subsidiara un dólar barato, para bajar el impuesto a los autos importados, para bajarle los aranceles a 50.000 autos chinos con un costo fiscal de $300 millones mientras no había para los jubilados, para bajar impuestos internos a la electrónica o a los automóviles, para bajar el impuesto cedular o eliminarlo para la compraventa de activos inmobiliarios y de propiedades, como están planteando en la reforma laboral que entra por Senado, para derogar la devolución del IVA al consumo, como hicieron unos meses recién llegados, subiendo efectivamente el peor y el más regresivo de los impuestos como el IVA.
Hubo también espacio para aumentar el impuesto a las ganancias personales. Hay también espacio para bajarle el impuesto a las ganancias corporativas en las escalas medias y altas a un puñado de empresas que pudieron mostrar beneficios este año, mientras a todas las demás que van a mostrar quebrantos, nada. Hay también lugar para, por algún capricho, hacer obligatorio un fondo de cese que ya rige de manera voluntaria y que, como no ha tenido mucha adhesión, lo transformamos en obligatorio y lo subsidiamos desde la ANSES. No había para los jubilados, no hay para garantizar la movilidad de las asignaciones familiares que están derogando en este dictamen, y sí hay para subsidiar los despidos. ¿A dónde cuernos está la igualdad, está la libertad? ¿Alguno de todos los oradores que ayer brillaron por su ausencia en la comisión que va a acompañar este dictamen, perdón la provocación, lo pido con total sinceridad, ¿va a haber alguien que dé alguna respuesta a todo esto? ¿Por qué hay degeneración fiscal cuando uno pide sostener gastos y no hay degeneración fiscal cuando uno produce exactamente el mismo sentido en las cuentas públicas? Por supuesto que estamos todos a favor de bajar impuestos. Lo que pasa es que hay que hacerlo manteniendo la armonía entre los tres atributos republicanos. No hay libertad posible con la sensación de inequidad semejante que estamos sembrando en los distintos estratos, clases y universos del pueblo argentino. No hay libertad posible que se sustente en el tiempo con conflictos de suma cero que se llevan puesta la fraternidad y sin ninguna sensación de igualdad. Es imposible, y es imposible explicar cómo estamos viniendo acá a discutir un presupuesto que el oficialismo defiende como un mantra, que no se puede tocar la meta de superávit fiscal implícita en este presupuesto, que es de 1,5% del producto, y en el Senado mañana están discutiendo una reforma laboral que tiene un costo fiscal de 0,8%, es decir, el 60% de ese superávit fiscal se lo están fumando de un plumazo, sin ponerse colorados, sin explicar de dónde sale aquello que evitó que ustedes cumplan con las leyes de discapacidad de universidades y del Garrahan, que era, no sabemos de dónde salen los fondos. Los fondos salen de rentas generales, señores, del mismo lugar de donde ustedes están sacando los fondos para subsidiar los despidos, para que no pague más la compraventa de inmuebles y para que las grandes y medianas empresas paguen menos impuestos a las ganancias corporativas. Miren, les voy a contar algo. En el 2017 nosotros también promovimos en nuestro gobierno una baja de impuestos a las ganancias corporativas, mucho más ambiciosa. Así que estamos totalmente en línea y lo hicimos de buena fe. Sentimos, probablemente igual que ustedes, y el ex ministro de Defensa, mi buen amigo Luis Petri, no me va a dejar mentir porque compartíamos en ese momento y ojalá en el futuro lo volvamos a hacer, bancas y discusiones, que todos pensamos que esa baja iba a tener el racional de mejorarle el capital de trabajo y el resultado a las compañías y que eso iba a ser volcado inmediatamente a inversión, a proyectos de capital y a generación de empleo. Bueno, no me deje mentir, diputado. Nos encontramos con un récord de reparto de dividendos y con un récord de expatriación de dividendos y de formación de activos externos. No está mal. Eso hace a la libertad de empresa y a la libertad de capitales que nosotros creemos. Pero no hay que pifiar el diagnóstico. Las reformas en condiciones recesivas, como una reforma tributaria como esta, o una reforma laboral que incline absolutamente la cancha, llevándose puesta la negociación colectiva, inclinando el poder en favor de las empresas respecto de los sindicatos o de los trabajadores, no va a detener la recesión. En un primer momento la va a acelerar. Entonces, es de vuelta muy importante, no perdamos de vista la tensión entre la libertad y la igualdad. Otra tensión sobre la cual me quiero referir es la tensión entre la ola importadora con los dólares que no tenemos y no nos pertenecen y la destrucción de empleo y quién va a pagar eso. Me voy a explicar un poco más. La Argentina está, obviamente, ante un exitoso plan de desinflación. A propósito, no digo de estabilización, porque yo creo que no estamos estabilizando, pero es cierto que se está desinflacionando. Con algunos atributos muy virtuosos, como haber cortado el financiamiento monetario al Tesoro de parte del Banco Central y haber logrado un superávit fiscal, acabo de decir, absolutamente inequitativo e insustentable. Pero es cierto, se ha logrado. Ahora, también se ha logrado la desinflación a costa del empleo argentino.
a costa de estar cada 6 meses manoteando stocks de dólares a troche y moche que le cuestan mucha plata a los argentinos para poder sostener una política monetaria también absolutamente inequitativa y absolutamente insustentable en el tiempo, para implícitamente estar subsidiando el empleo extranjero y que entren bienes más baratos a la Argentina para que los precios bajen. Eso es lo que está ocurriendo. Y eso se hace en nombre de la libertad. Y es cierto, la libertad de comercio. Yo también tiendo a ser librecambista. Tiendo a ser librecambista con prioridades puestas en uno de los principales elementos de la geopolítica internacional hoy en día, que es la protección del empleo. Lo está haciendo Alemania, lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo Francia. Todo el mundo está protegiendo el empleo, porque hay una gran incertidumbre y es imposible pensar una sociedad de consumidores sin antes pensar una sociedad de trabajadores. La Argentina tiene esa tradición y no se va a borrar de un plumazo. Ahora, es interesante reflexionar quién está pagando esto para entender si esta supuesta libertad librecambista viene aparejada también con igualdad de oportunidades. Porque estar sosteniendo esto primero con un blanqueo récord, el más gratuito de la historia argentina, tuvo un costo fiscal que fue reemplazar esos tributos que se perdonaron por otros tributos. Haber ido unos meses después al Fondo Monetario a ampliar en 14.000 millones de dólares el crédito también tiene un costo fiscal presente y futuro a través de la tasa de interés que pagamos. Y eso también se va a hacer frente en el futuro con rentas generales, con impuestos. Unos meses más tarde, en la plena desesperación electoral, le hicimos una condonación extraordinaria a 7 cerealeras por casi 2.000 millones de dólares en retenciones a la exportación, que también hubo que reemplazar fiscalmente con impuestos. Unas semanitas más tarde, fuimos desesperados a pedir la escupidera a Estados Unidos y también tuvimos que activar un swap para llegar a la elección y para seguir sosteniendo un tipo de cambio que no nos pertenece a cambio de una tasa de interés. Bueno, las tasas de interés de ambos créditos y el costo fiscal del blanqueo, el costo fiscal de la rebaja de retenciones, se paga con impuesto a las ganancias, se paga con impuesto a los combustibles, se paga con el impuesto al valor agregado, el más importante y el más regresivo de todos los impuestos. De manera que tengamos totalmente claro que la ola importadora de los bancarizados, de los que tienen tarjeta de crédito, de los que pueden acceder a la importación sin control aduanero, sin ningún tipo de control de calidad y con exhibiciones impositivas, con dólares que no tenemos y que no generamos, la está pagando el IVA de la canasta básica, del hoy y del mañana. Tengan claro que no hay un pelo de igualdad en esa libertad. Y aparejado también a un problema de empleo. Hay un hilo muy interesante del economista Daniel Steingart de hace unos días en Twitter, en X, en donde dice: la Argentina está frente al primer año de crecimiento económico con destrucción de empleo. Por supuesto, da para discutir muchísimo, pero es un llamado a la reflexión. Es un llamado a la reflexión de los ganadores y los perdedores, que en los promedios están ocultos. Es un llamado a la reflexión que indica que los sectores ganadores, y bienvenidos sean, la minería, la energía, el petróleo y el gas, los agronegocios, todos sectores que desde esta bancada apoyamos y que le pertenecen a las provincias que aquí están representadas, logran reactivar la economía, reactivar las importaciones, la demanda, probablemente algo de la recaudación, pero tienen poco tracción en el empleo y sin duda no alcanza a compensar la severa recesión generada por la pérdida sostenida de poder adquisitivo en muchos sectores. Voy a ir más rápido porque no me quiero olvidar de una de las tensiones más importantes para nuestro interbloque, que tiene que ver con la tensión en la igualdad o en la libertad con igualdad entre nación y provincias. Mire, quiero dejarle algo muy claro, porque se ufanan permanentemente de que son un gobierno que baja impuestos. Hay 2 de nuestras provincias, las más emblemáticas, las más industrializadas del país, Córdoba y Santa Fe, que hace 2 años sistemáticamente sus gobernadores y sus legisladores tienen que dar en las legislaturas provinciales debates muy incómodos y muy corajudos para la sustentabilidad fiscal de algo en lo que nunca tuvieron problemas, que fue el sostenimiento de sus propias cajas previsionales, que en un acto de defensa federal no se vieron obligados a transferir en la década de los 90. Ya tuvieron en diciembre y enero del 2023 y 2024 que incrementar la presión tributaria para sostener esos regímenes y hoy están frente a situaciones análogas, con los representantes de la Libertad Avanza en sus provincias haciendo política barata
y el gobierno nacional reteniéndole ilegalmente los fondos que por ley le corresponden a esas provincias para poder equilibrar esas cajas provinciales. Tengan muy claro que en esa supuesta libertad, en donde ustedes juzgan con el dedo levantado a gobernadores que hace décadas gobiernan fiscalmente sus provincias de manera responsable, es una suba impositiva que le pertenece enteramente al gobierno nacional. Es una suba impositiva que todos los diputados de Córdoba y Santa Fe que sean parte de los bloques aliados o de los bloques oficialistas van a tener que rendir cuenta, porque el dinero de esa suba impositiva es el que ilegalmente se están apropiando en un acto de unitarismo del que se tiene poco registro. Lo mismo ocurre con la apropiación de la obra pública y la eliminación irresponsable, casi manchada de sangre, y la eliminación de la Agencia de Vialidad Nacional. ¿Cómo pretenden ustedes sostener su discurso de eslóganes vacíos de reducción del costo argentino, del costo logístico, con las rutas destruidas? Díganme ustedes, ¿ustedes no ven la asociación de lo caro que puede ser la pérdida de vidas, de lo caro que significa en términos logísticos y de transporte que se destruyan permanentemente, que se fumen el capital, el stock de capital acumulado en décadas de las rutas y de las autovías nacionales? No hay ninguna igualdad en la presunta libertad con que ustedes dicen relacionarse con las provincias. Cierro, presidente, con esto. Dicen bajarle la presión tributaria a las empresas para generar inversión. Bueno, este presupuesto esconde 2 manotazos retroactivos impositivamente a muchas empresas que no prometen inversiones que no sabemos si llegarán, que han ya hecho en los últimos muchos años y en casi todas las provincias inversiones cuantiosas. Son las empresas que han invertido en plantas maniceras, en crushing de soja, en parques eólicos, en parques solares, en plantas de generación eléctrica a lo largo y a lo ancho del país, que lo han hecho pensando que había una ecuación económica financiera bajo un régimen de devolución de IVA para inversiones de capital que ustedes han desfinanciado por completo, reduciendo a un mínimo histórico el cupo fiscal para la devolución de IVA, llevándose puesta la ecuación económica financiera por la cual esas inversiones ya se realizaron. Y ni hablar, presidente, y esto es lo último, con cómo se están llevando puesto la jurisprudencia respecto del ajuste por inflación de los quebrantos. Hace años que en la Argentina está claro, y nuestro gobierno en el 2018, y yo lo puedo decir porque fui autor junto con el diputado Laspina de esas modificaciones, la ley del impuesto a las ganancias actual, en su artículo 25, es clara. Es un artículo independiente del artículo 93. Los quebrantos por inflación pueden actualizarse por IPIM. No hay ningún dictamen de ningún gobierno que pueda permitirle a ustedes el manotazo retroactivo de cientos de millones de dólares que están queriendo perpetrar en centenares de empresas cuando, como el Tero, ponen el huevo diciendo que bajan impuestos y el grito en otro lado cobrando impuestos retroactivamente. La libertad está muy bien. Vamos a acompañar siempre la libertad que venga con más planificación para las familias argentinas y vamos a acompañar un esquema de disciplina fiscal y de equilibrio fiscal que le permita a la Argentina mirar para adelante con libertad, pero con una libertad igualitaria y sobre todo con la fraternidad que brilla por su ausencia. Gracias. Gracias, diputado Massot.